Muy buenos días, amigos televidentes, gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Centro Médico. Esta mañana vamos a hablar sobre el glaucoma, una enfermedad que muchos la pueden estar padeciendo, pero por desconocimiento no saben que presentan esta enfermedad. Cabe mencionar además que el glaucoma es la primera causa de ceguera a nivel del Perú. Este es según un reporte del Ministerio de Salud. Y para que nos hable un poco más sobre este tema, esta mañana nos acompaña el doctor Carlos Rojas. Él es director de la Clínica de Ojos Oftalmovisión. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por acompañarnos en Centro Médico. Muy buenos días a todo el público de Centro Médico. Realmente esta enfermedad, el glaucoma, es un proceso crónico que dentro de la parte médica lo conocemos como una neuropatía óptica. Para entenderlo mejor, es un daño progresivo, crónico de deterioro al nervio que es llamada la enfermedad silenciosa. Es como el enemigo invisible que nos va a generar una pérdida gradual y progresiva sobre el nervio óptico y finalmente la ceguera. De ahí la importancia de conocer en qué consiste esta enfermedad, cómo debemos diagnosticarla y qué debemos hacer cuando ya hay un diagnóstico por parte del especialista para dar la adecuada solución o control a esta enfermedad. Muy bien, doctor, hay unas características propias que el paciente puede identificar para saber si es que presenta esta enfermedad, como es el glaucoma, ¿verdad? Así es. La principal manifestación en el glaucoma, en la gran mayoría de casos, es una pérdida de la visión progresiva que se caracteriza sobre todo por un daño en el campo visual. Uno puede preguntarse, y bueno, ¿qué es el campo visual? Es la capacidad que cada ojo tiene individualmente de captar el panorama. Muy bien. Si nosotros observamos un paisaje, por poner un ejemplo, vamos a ver que no solamente estamos viendo el árbol central, vemos todo el bosque alrededor. Claro. Pero a través de esta enfermedad, cuando va deteriorando al nervio óptico, lo que se va realizando es una pérdida de la capacidad de distinción periférica y solamente nos va quedando la visión central. Entonces, las personas comienzan a tener tropiezos porque no ven la parte inferior, no ven el piso, o si están manejando pueden chocar al no ver un vehículo que está en un sector externo lateral llegando y de repente se aparece en el campo visual central. Entonces esta enfermedad conlleva una pérdida progresiva y solamente va quedando en la parte central hasta que finalmente se cierra toda la capacidad visual, y de ahí lo peligrosa que puede ser esta enfermedad porque es irreversible. Mencionabas hace un momento que es la principal causa de ceguera. Efectivamente, es la principal causa de ceguera irreversible. Hablábamos en una ocasión anterior sobre la causa más frecuente, que era la catarata, pero es reversible. A diferencia de esta enfermedad que es irreversible, de ahí lo delicado y lo peligroso que suele ser esta enfermedad. Una vez que el paciente presenta esta enfermedad, sin embargo, no se da cuenta, ¿cuánto tiempo pasa para que se percate que va perdiendo progresivamente el campo visual? Aquí es importante comentar un poquito sobre las variantes que tiene el glaucoma. Cuando uno habla de glaucoma, en realidad es un conjunto de procesos, de cambios que van a ir deteriorando al nervio óptico. La principal causa del deterioro del nervio óptico es un aumento progresivo en el nivel de la presión intraocular. Así como el organismo tiene una presión arterial que nos permite nutrir las diferentes estructuras y sistemas del organismo, el ojo tiene su propia presión ocular, que no es una presión sanguínea, sino una presión de líquidos que continuamente recambian el líquido interno del ojo, permitiendo la nutrición, el retiro de estructuras que se pueden ya ir regenerando normalmente como parte del desarrollo en el organismo, pero cuando este líquido que llega al ojo es mayor a lo que puede salir, o si la producción es normal, pero las estructuras encargadas de retirar el líquido del ojo, que están a nivel de la unión del iris con la córnea en la parte anterior del ojito, no sale, entonces la presión aumenta. Esa presión afecta diferentes estructuras del ojo, siendo la más delicada y la que más se afecta el nervio óptico, y de ahí lo progresivo de esta enfermedad. Volviendo a el tiempo, en realidad
bajo este tipo de proceso de alteración de la presión ocular, tenemos dos tipos de clasificaciones importantes: el glaucoma de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo cerrado. La diferencia entre ellos es el tiempo de evolución. Un glaucoma crónico generalmente es totalmente asintomático, no lo percata uno de la pérdida visual que pueda tener hasta cuando el deterioro es muy progresivo y es difícil su control en este momento cuando no se ha detectado a tiempo. El otro grupo de cambios relacionados al glaucoma de ángulo cerrado es generalmente sintomático. Hay un dolor ocular fuerte, hay un enrojecimiento intenso del ojo y una pérdida rápida de la visión. Se comienza a poner como niebla y además comenzamos a ver algunos destellos o reflejos que no ceden con analgésicos, con el uso de algunos colirios o medicamentos. Entonces es un síntoma de un proceso agudo que puede ser muy severo y en cuestión de horas o pocos días nos puede llevar a la ceguera. De ahí la importancia de un adecuado diagnóstico por parte del especialista para identificar qué tipo de deterioro visual se está produciendo y no solamente acudir de repente a una medida de vista que en realidad solamente podría estar ocultando un verdadero diagnóstico de fondo. Ahí es donde nuevamente quiero hacer énfasis en la importancia de un control oftalmológico anual, ¿no? Desde los 5 años en adelante todos debiéramos tener un chequeo anual, más aún a partir de los 40 años con mayor necesidad, porque es la edad donde suele esta enfermedad presentarse más frecuentemente. ¿Y qué es lo que origina el glaucoma, doctor? ¿Qué es lo que origina esta enfermedad? Es muy importante tomar en cuenta que la gran mayoría de estos procesos son sin un origen aparente. Entonces, aquí es donde surgen dos grandes clasificaciones. El glaucoma primario, en el cual no hay ningún origen aparente, no hay ningún proceso previo que desarrolló y simplemente aparece en algún momento con presión alta, que es la gran mayoría de casos, o con una presión normal o incluso baja. La principal característica es que el nervio va perdiendo fibras, como ya veíamos en el video. Una de las causas que podríamos relacionar a estos glaucomas primarios sin causa aparente es el factor hereditario. De ahí la importancia que si algún miembro de la familia tiene diagnóstico previo de glaucoma, todos los familiares cercanos deben de tener una evaluación oftalmológica para poder descartar que no tengan esa predisposición o que no hayan ya desarrollado un glaucoma. El otro grande grupo es los de los glaucomas secundarios, es decir, hubo algún factor que condicionó que apareciera alteración en el nervio óptico o aumento en la presión ocular. Muchos de ellos tienen que ver con factores sistémicos, como enfermedades, la diabetes, ya mencionábamos algunas alteraciones que pueden ir directamente a tapar la salida del líquido ocular, como podría ser un golpe. Si hay un traumatismo directo sobre el ojo, puede que alguna partícula, un cuerpo extraño entre, provoque una gran inflamación y por lo mismo tape la salida de líquido. Puede ser que sea un glaucoma secundario, alguna estructura interna, como el glaucoma pseudoexfoliativo, es decir, que algunas partículas de la superficie del cristalino o del iris vayan a tapar la salida de líquido. Otro proceso puede ser el originado por el desarrollo de catarata hipermadura, es lo que se conoce como un glaucoma fagomórfico, es decir, este cristalino comienza a aumentar un poco su volumen, su tamaño y cierra el ángulo de salida de líquido. Si es que hay un antecedente familiar, podría tener alguna predisposición. La gran mayoría de casos de presentación de glaucoma van relacionados a la edad. Personas mayores de 40 años tienen mayor predisposición. Es poco frecuente en niños, sin embargo puede presentarse. Dentro de las características de presentación de glaucoma tenemos los glaucomas congénitos, que es un porcentaje muy pequeño en realidad, pero que también se presenta y no debemos dejar de lado
casos donde un niño desde el nacimiento lagrimea mucho, le molesta mucho la luz, los ojitos no los abre dentro de los primeros meses de nacido, podría estar teniendo una hipertensión ocular o un glaucoma congénito que debe tratarse inmediatamente, porque si no el bebé puede quedar ciego desde los primeros días de nacido. También hay glaucomas en los niños, en los jóvenes, en la adolescencia, de ahí la importancia de un chequeo oftalmológico integral. Bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo de esta enfermedad? El principal factor va relacionado con la edad. Hablábamos hace un momento que los 40 años es como la edad en donde hay algunos cambios oculares y tiende a ser más frecuente. Esto irá aumentando progresivamente en cuanto sea mayor la edad, 60, 70, 80 años, habrá mayor incidencia de presentación. Un factor importante de riesgo son las personas que fuman, ¿no? El tabaquismo, la parte del alcoholismo, todo lo que pueda alterar el normal funcionamiento del organismo va a llevar a tener mayor predisposición. Las enfermedades sistémicas, y ahí es muy importante detenernos en la diabetes. La diabetes es un proceso que va degenerando diferentes estructuras y en el ojo principalmente puede iniciarse con una pérdida visual súbita, progresiva, que en etapas iniciales se puede controlar, se puede revertir, pero en etapas avanzadas, en la parte interna del ojo comienzan a presentarse sangrados, microsangrados e inflamaciones que conllevan a una formación alterada de vasos sanguíneos y terminan tapando la salida del humor acuoso y por lo tanto aumentando la presión, lo cual genera algo conocido como un glaucoma neovascular, secundario a vasos alterados que se originaron en un problema no controlado de diabetes. Entonces, una persona que tiene diabetes debe acudir a su valoración por su médico internista, su endocrinólogo, para un adecuado control. A veces no tomamos en cuenta porque no tenemos mayor síntoma ni alteración, pero a largo plazo, así como sucede con el glaucoma, que silenciosamente va deteriorando la visión, la diabetes silenciosamente va deteriorando diferentes órganos del organismo y termina por generar unas alteraciones muy severas. La hipertensión arterial, si bien es cierto, no tiene una influencia directa, no está relacionado totalmente en que una persona hipertensa desarrolle presión ocular alta o desarrolle glaucoma, sí los hipertensos tienden también a hacer alteraciones muy severas dentro del ojo, produciendo hemorragias vítreas, lo cual puede generar un glaucoma secundario de células fantasma, es decir, parte de estos glóbulos rojos o los glóbulos blancos van y tapan la salida nuevamente del humor acuoso, aumentando la presión ocular o generando un glaucoma neovascular también secundario a una oclusión venosa arterial, como si fueran pequeños infartos, pero dentro del ojo, ¿no? Así como cuando tenemos una hipertensión arterial y nos puede dar un infarto cerebral, un derrame externo en el ojito, puede suceder infartos dentro del ojo y generar efectos secundarios como el glaucoma. Doctor, ¿cuáles son las campañas y convenios que ustedes realizan en pro de la prevención? Bueno, nosotros desde el inicio del trabajo en la ciudad de Trujillo, a través de Oftalmovisión, hace ya 10 años venimos trabajando directamente con diferentes instituciones como ONGs, instituciones como clubes de apoyo y beneficio social. Esto nos ha permitido llegar a comunidades de toda la periferia de la ciudad y de la región, viajar incluso a regiones cercanas al Departamento de la Libertad, con la finalidad de detectar oportunamente no solamente el glaucoma, no solamente la catarata, sino poder prevenir diferentes alteraciones que pueden darse en la visión, ¿no? Dentro de ello nos hemos permitido ya evaluar más de 7.000 niños pequeños de colegios de los alrededores de Trujillo y poder iniciar un tratamiento preventivo y el uso de lentes en aquellas personas que no ven bien. Acordémonos que un niño que no ve bien es un niño que no aprende bien y por lo tanto desde pequeños no solamente corregir su defecto visual, detectarle alguna patología, sino inculcarles la importancia de la salud visual mediante estas prevenciones, mediante estas evaluaciones. Hemos realizado convenios con diferentes instituciones del ámbito religioso, también del ámbito municipal, tenemos con diferentes municipalidades, lo cual nos permite llegar a evaluar en fechas programadas, cronometradas, a través del área de campañas de la clínica.
Actualmente estamos realizando en algunas instituciones educativas las evaluaciones y estamos por iniciar posteriormente en las universidades, ¿no? Hay un área encargada de lo que son evaluaciones, de campañas que nos permiten un despistaje integral, y cuando esta alteración es identificada y requiere de un tratamiento minucioso o requiere de ciertos estudios complementarios, son realizados a través de la Clínica de Ojos Oftalmovisión para poder llegar a un oportuno y adecuado tratamiento. Bien, y en estas campañas, ¿qué es lo más frecuente que se detecta en los pacientes cuando acuden y hacen una consulta a los especialistas? Bueno, lo más frecuente son las ametropías, es decir, el diagnóstico de defectos visuales como son la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, que poco a poco van dificultando el poder realizar las actividades en las personas. Afortunadamente esto es muy sencillo de tratar con el uso de los lentes de montura, la posibilidad de lentes de contacto o lo que más frecuente estamos realizando actualidad en este momento en la clínica, que son las cirugías correctivas con láser para dejar de usar lentes y tener una buena visión. Bien, entonces recomendaciones que ustedes amigos televidentes tienen que tener muy en cuenta. Y gracias a usted, doctor, por habernos acompañado esta mañana aquí en Centro Médico. Cualquier consulta, cualquier paciente que esté interesado, por favor, ¿en dónde podemos ubicarlo? Claro que sí, estamos siempre atentos a cualquier evaluación, a cualquier alteración que pueda presentarse en los ojos en la Clínica de Ojos Oftalmovisión, y estamos ubicados en la Avenida América Norte 2120 de la urbanización Primavera, acá en la ciudad de Trujillo, y sus citas al 224444.